presenta. Va avanzando sobre la península de Yucatán y luego va a emerger al Golfo de México. Ahí se esperan ya algunos efectos también indirectos. Arranca el martes y tenemos noticias para ustedes. Tormenta Franklin ingresa a la península de Yucatán en México. La misma traerá lluvias para algunas áreas del país. Álvaro Mayorga acepta pago de sobornos a Alejandro Sinibaldi por 36 millones de quetzales, fruto de los trabajos que habían realizado. 20 y 40 financistas todos los años, y ese año hemos llegado a 100. Rodrigo Arenas afirma que recibió donación de $500,000 de quetzales para la campaña No Te Toca, en aquel momento contra Manuel Valdizón. Audios presentados en la audiencia del caso La Línea evidencia la participación del expresidente Otto Pérez Molina. Gobierno pone fin al estado de sitio en San Marcos, asegurando que se han cumplido las medidas propuestas en el lugar. Noticias del mundo. El gobierno venezolano declara enemigos del Estado a los responsables de atacar una base militar en las Fuerzas Armadas. Partidarios del gobierno venezolano manifestaron en Caracas para mostrar su apoyo a la polémica Asamblea Constituyente. El campeón municipal, ubicado en el último lugar, sin puntos en la tabla de posiciones en la Liga del Fútbol Nacional. Barcelona se enfrenta al Chapecoense para homenajear a las víctimas y sobrevivientes del accidente aéreo. En noticias del mundo del espectáculo hablamos de Usher, que es demandado por 2 mujeres por contagio de enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué pasó con el estado de sitio? ¿Cuáles fueron las conclusiones? ¿Se alcanzaron realmente los objetivos planteados por el gobierno para esta área del país? Todos los detalles esta mañana y usted participa en redes sociales. Le presentamos estas imágenes que evidencian los robos de vehículos, en esta ocasión en la zona 12 capitalina, a través de estas imágenes. Esto es Viva la Noticia. Amigos, qué bueno que nos estén acompañando. Bienvenidos a Viva la Mañana, martes 8 de agosto del año 2017. ¿Cómo estás, Verónica? Buen día. Muy bien, Ricardo. Gusto saludarte. Gracias, igualmente. Un gusto poder estarlos acompañando a ustedes y un saludo muy especial a toda la gente linda que nos ve más allá de nuestras fronteras. Bueno, el clima es noticia, Sí, obviamente. Las definitivamente. lluvias que cayeron ayer, que afectaron buena parte del territorio nacional, inundaciones, derrumbes, deslaves y bueno, muchos problemas para los que estaban circulando en ese momento por las calles. Sin duda alguna, ya estaremos hablando y repasando todo lo que ocasionaron las lluvias y también refiriéndonos a la tormenta Franklin, que recordemos hoy se tiene previsto ingrese a la península de Yucatán, ocasionando algunas lluvias indirectas en nuestro país. Bueno, por lo que el pronóstico esta mañana dice lo siguiente, a grandes rasgos ya le vamos a ampliar, pero la temperatura actual es de 16 grados centígrados. La mayor parte del día, sobre todo en la meseta central y occidental, se vivirán cielos parcialmente nublados para que usted lo tome en cuenta. Y sí, a partir de hoy por la tarde, algunas lluvias dispersas en diferentes áreas del territorio nacional. Ya le contaremos en qué lugares se sentirán entonces estos efectos indirectos de la tormenta Franklin. Así que hay que comenzar repasando, como es habitual, toda la información. Hay muchos temas importantes, panorama completo de lo que ocurre con el clima. También el volcán de fuego que sigue haciendo erupción. Claro. Así que hay que tomar precaución con eso. Ya le vamos a contar algunos detalles interesantes, pero hablemos de otras noticias también que son importantes dentro del contexto nacional. Nos tenemos que referir al caso Botín Registro de la Propiedad y en especial a estos 2 familiares
familiares del actual presidente de Guatemala. Sí, en este caso, la defensa de José Manuel Morales y Samuel Everardo Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, y Mario Orellana, interpuso 3 amparos porque supuestamente la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones no ha respetado el debido proceso. Le contamos que según Oscar Poroja, abogado defensor de la acción en contra de la Sala Tercera, porque supuestamente ha violentado el proceso al desobedecer las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y la doctrina legal, porque tienen que entrar a conocer el fondo del asunto, revisando hechos, los derechos y también se habla de las pruebas. Bueno, el abogado dijo que solicitan amparo porque se emitieron resoluciones por parte de la Sala Tercera, resoluciones y apremios contra la jueza de primera instancia para que emitiera resoluciones que a Sala Tercera le correspondían. Le queremos comentar que de acuerdo a la información también agregó que todos los ciudadanos tienen derechos al debido proceso, incluyendo al hijo y al hermano del presidente, eso aseveraba, resaltando que no están discutiendo la resolución de enviarles a juicio, sino que se respeten, por ejemplo, el debido proceso y en tal caso repetir las acciones desde el inicio del proceso. Por el momento se está a la espera de conocer las resoluciones que se dictaminen en cuanto a la judicatura correspondiente sobre si le dan o no trámite a este amparo que se ha solicitado. Bueno, indudablemente un tema que sigue generando varios comentarios. Habrá que ver cuál es la suerte que corren desde el punto de vista legal los familiares del presidente de la República. Bueno, y para hablar de otros temas importantes, el caso construcción y corrupción, con todo lo que se ha desprendido, las denuncias, los testimonios que están aportando algunos testigos en relación al caso, le contamos que Álvaro Mayorga, de la empresa constructora Nacional S.A., dijo en su declaración que pagaron sobornos a Alejandro Sinibaldi por más de 36 millones de quetzales en 3 años. Estamos hablando de casi 5 millones de dólares y que también dieron 250.000 quetzales al Movimiento Cívico Nacional, esto en calidad de donación. Mayorga dijo que estima que en los 3 años habría pagado aproximadamente los 36 millones de quetzales a Alejandro Sinibaldi y confirma que le pedía la comisión del 5%. Además, expresó que en enero o febrero del año en el que el patriota tomó posesión, se reunió con ellos y Alejandro Sinibaldi le ofreció que la condición para que pudiera trabajar con ellos era de estar pagando una comisión del 5% de todos los trabajos que se contrataran, incluyendo la deuda de arrastre. Bueno, ¿qué pasó? Le contamos algunos detalles. La reunión con Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, habría ocurrido en su oficina en la zona 10. En ese entonces Mayorga reconoce que fungía como director de proyectos de CONASA y declaró que los motivos por los que accedieron era la sobrevivencia de la empresa, porque de no haber aceptado la propuesta de Sinibaldi, la empresa iba a quebrar. Dicen muchos que esta era la modalidad que utilizaba algunos exministros del Partido Patriota para presionar, para poder pagar las deudas que tenían o hacer contratos y de esta manera especular con la situación financiera de las empresas. Mayorga aprovechó para calificar de perverso el hecho de que el Estado no pague las deudas que adquiere con las empresas privadas a menos de que se tenga algún porcentaje de ganancia para ellos mismos. Esa es la realidad de lo que se está viviendo en el país. Vamos a ampliar este tema ampliamente, obviamente, porque sí es necesario, valga la redundancia, tener más elementos de el complemento de las declaraciones que se han dado recientemente. Así es. Mientras tanto, estaremos hablando de lo que está sucediendo en el occidente del país y cómo finaliza el estado de sitio. El gobierno de Guatemala puso fin entonces ayer a esta situación que declaraba el 11 de mayo pasado en los municipios suroccidentales de Ixchihuán y Tajumulco, enfrentados desde 1933 por sus límites territoriales. Terminó el estado de sitio y el vocero expresó que no se va a solicitar ninguna ampliación al estado de sitio, que se han cumplido las 5 propuestas. Detalló que durante la vigencia del estado de sitio las autoridades tomaron el control de la zona, derrumbaron todos los búnkers, llevaron paz y tranquilidad a la población, erradicaron todas las matas de amapola e iniciaron los programas sociales que ayudarán a las familias a buscar otras fuentes de ingreso. Por su parte, el Ministerio de Agricultura impulsará programas de riesgo y de cultivo de productos alternativos. El organismo ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de ley para poner fin al conflicto por los problemas territoriales y que ahora queda en manos del legislativo el poder resolver este litigio. Bueno, le queremos comentar, entre otras cosas importantes, que el ministro de Defensa, William Mancilla, explicó que el retiro de los soldados destacados en la zona se hará de forma progresiva. Bueno, él aseguraba que durante el estado de sitio fueron destruidas 1.500 metros de fortificaciones que tenían las dos poblaciones y que el ejército contribuyó para que reine entonces la paz en estos
2 municipios. Bueno, así están las cosas esta mañana, faltan 5 minutos para las 6 de la mañana y por eso las redes sociales comienzan a activarse. Hemos hablado mucho del tema estado de sitio, Verónica, amigos, y es indudablemente un tema que sigue preocupando, sobre todo por lo que está pasando en esa región del país. Y queremos preguntarle a usted qué es lo que opina al respecto. ¿Cree que se cumplió el objetivo del estado de sitio en Ixchihuán, Itajumulco, San Marcos? Bueno, tiene 3 opciones. Puede haber cumplido, poco sus objetivos, mucho o nada. Con el hashtag BLN, fin estado de sitio. Usted puede dejar también sus comentarios en nuestras redes sociales. Bueno, y vamos a hablar de las lluvias esta mañana, que no todas tienen relación directa con la tormenta Franklin, que sí está provocando nubosidad, pero hablemos del panorama del país en primer lugar, porque indudablemente el tema de las lluvias es complicado, como estamos observando, y lo que estamos viendo en este caso son algunas imágenes de los daños provocados por las lluvias en nuestro país. Y es que según autoridades de la Conred y cuerpos de socorro, las lluvias caídas en las últimas horas provocaron varios daños. Por ejemplo, en la zona 13 capitalina, anexo forestal, se reportaron 27 personas afectadas. 7 fueron evacuadas, las que se trasladaron a la iglesia Medalla Milagrosa Santa Fe, que se ha utilizado como albergue. Bueno, estamos hablando de los daños por las lluvias en el país, porque vamos a mostrar algunas imágenes entonces de lo que está ocurriendo en algunos puntos importantes. En la zona 13 capitalina, anexo forestal, se reportaron 27 personas afectadas, 7 fueron evacuadas, las cuales se trasladaron a la iglesia Medalla Milagrosa, como recién comentábamos, y hay otros puntos importantes. Y es que al menos 4 árboles se desplomaron sobre la avenida Hincapié, 2 más cayeron sobre la ruta entre la 7ª y 8ª calle, afectando hacia Boca del Monte. En la calzada Atanasio, sobre la 43 calle, por lo fuerte de la lluvia, se produjo un levantamiento de la cinta asfáltica. En las calles de Antigua Guatemala y Jocotenango, Zacatepeque, se reportaba la inundación sin daños en viviendas. Se coordinaron con las municipalidades las acciones de limpieza de los drenajes. Se reportó riesgo de derrumbe en vivienda en la zona 5, en la aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Zacatepeques. Cabe señalar que los monitoreos se mantienen a nivel nacional por parte del sistema de Conred. Atención, esto es parte de lo que se provocaba ayer por las lluvias. Ahora sí hablamos de la tormenta Franklin, indudablemente, como lo habíamos anticipado, porque está ingresando al territorio nacional. Va a ingresar en realidad por la península de Yucatán y puede llegar a provocar problemas en el territorio nacional. Se formó en el noroeste del Caribe, frente a la costa hondureña, y podría alcanzar fuerza de huracán antes de tocar tierra, sí, en la península de Yucatán, México. Las autoridades de Centroamérica alertaron que la tormenta tropical Franklin, la 7ª de la temporada de huracanes en el Atlántico, afectará a buena parte de la región con lluvias moderadas y también oleajes. El fenómeno se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 20 kilómetros por hora y según un probable patrón de trayectoria, el centro de Franklin pasará al norte de Honduras y se aproximará a la costa del este de Yucatán hoy para luego cruzar la península. Bueno, le queremos comentar que efectivamente el INSIBUME dio a conocer que Franklin va a provocar lluvias indirectas hacia el territorio mexicano y esto hay que tomarlo en cuenta. Completamente, las lluvias se esperan para el Caribe, la franja transversal del norte, algunas regiones del sur, por ejemplo, por lo que la Conred también vigila el movimiento de la tormenta tropical para alertar a las autoridades departamentales y municipales de cualquier cambio que pueda existir en su trayectoria. Mientras tanto, hoy ingresa por la península de Yucatán. En instantes les vamos a comentar más detalles de lo que está ocurriendo con las lluvias y de lo que pasa con la tormenta Franklin y cómo puede afectar al territorio nacional. Vuelta de página a esta hora de la mañana para hablar de otro tema, cuál es la realidad y qué se está viviendo con la crisis venezolana. Tenemos información para compartir con todos ustedes. Diferentes reveses se están viviendo en este país sudamericano. En esta ocasión, el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López descartó que el asalto del domingo a una base militar fuera una insurrección militar y declaró a los integrantes del grupo que son los responsables y los declaraba en sus propias palabras como enemigos de la patria. Bueno, le queremos comentar que según López, los responsables operan como mercenarios pagados desde Miami por grupos de extrema derecha ligados a factores de la oposición venezolana, así como a gobiernos extranjeros que mantienen una actitud hostil e injerencia contra el país. Cabe señalar que en combates que se prolongaron por más de 3 horas fueron abatidos 2 de los atacantes y detenidos 8, uno de los cuales está herido. Los demás escaparon con armas y son buscados intensamente. Le comentamos que el confuso asalto a una base militar que está aproximadamente a 150 kilómetros de Caracas abrió interrogantes sobre la unidad de la fuerza en torno al presidente Maduro en medio de una crisis que se vuelve cada día más explosiva.
Y continuando con la información, a esta hora de la mañana tenemos más noticias que compartir con ustedes, por supuesto. Atención con una manifestación que se puede dar en esta jornada. Integrantes del Frente Nacional de Lucha señalan a través de un comunicado que para hoy se tienen contemplado realizar una marcha pacífica. La misma inicia a las afueras del Hospital Roosevelt con dirección a las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad en la zona 1. La marcha tiene contemplado que arranque a las 8 de la mañana. De acuerdo con lo señalado en un documento enviado a Gobernación Departamental, la marcha va por la Roosevelt, pasa por el Boulevard Liberación, por Montúfar, Plaza España, luego toma la Séptima Avenida de la zona 9, llegan a tribunales y luego se van a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué están denunciando? La crisis que existe en la red de salud y en la red hospitalaria del país y quieren evidenciar la privatización del sector salud. Esto es lo que va a pasar hoy. Justamente a partir de las 8 de la mañana se concentran frente al Roosevelt. Y tenemos más información de último minuto, qué es lo que ha sucedido hasta este momento dentro del caso Construcción y Corrupción. Noticias, sobre todo de lo que está sucediendo para Rodrigo Arenas, el presidente del Movimiento Cívico Nacional, señalado por ser implicado en el caso Construcción y Corrupción y de haber recibido 500,000 quetzales, quedó arraigado por orden judicial. José Luis Agüero Urruela señaló el viernes último ante la jueza del caso Construcción y Corrupción que le dio 500,000 quetzales a Rodrigo por instrucción de Alejandro Sinibaldi, entonces ministro de Comunicaciones, como parte de los sobornos que le daba la empresa Asfaltos de Guatemala para recibir el pago de proyectos atrasados y de nuevos contratos. Según Agüero, Sinibaldi le había dicho que le diera 1.5 millones a Arenas, pero en su declaración mencionó que le dio 500,000 y a cambio le dieron un recibo. Arenas sostiene que la declaración de Agüero es irresponsable y que el dinero recibido fue por un donativo al Movimiento Cívico Nacional. En seguimiento a ese caso de corrupción, otro constructor detenido, Álvaro Mayorga, dijo que le dio 250,000 quetzales a Arenas como parte de los sobornos que le debía dar a Sinibaldi para que el ministerio amortizara la deuda de arrastre. Bueno, esto es lo que está pasando esta mañana. Hay noticias que hay que compartir y a las calles inmediatamente con nuestro compañero. La historia del día. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. ¿Cómo amanece hoy Guatemala? Te escuchamos. Ricardo, Homero, muy buenos días. Importante información, el centro histórico vuelve a ser escenario de hechos violentos que se siguen registrando en esa área pese a la seguridad que se mantiene constantemente. Del 1 de enero a la fecha se han registrado 28 hechos armados que han dejado varias personas fallecidas y heridas. Acá les presentamos la historia del día donde un padre llora a su hijo al ser víctima de un ataque armado por sicarios, específicamente del barrio 18, quienes, pese a la negativa de varios mototaxis que trabajan en este sector, de no pagar la extorsión, pues fue víctima de este ataque armado que se registró en el centro histórico. Acá les presentamos parte de esta historia, parte de la historia de un padre que pierde a su hijo. Dolor de un padre al perder a un hijo en manos de la delincuencia quedó reflejada en esta imagen. Este padre llora a su hijo de 19 años de edad, que fue asesinado por no pagar la extorsión. El fallecido, identificado como David González, murió por 2 disparos en la cara. Los delincuentes se movilizaban en una motocicleta, escaparon de lo más tranquilos luego de haber atacado a su víctima. El padre, entre lágrimas y repudio, comentó que su hijo el fin de semana cumplió 19 años y que estaba muy alegre de haber compartido con sus amigos que se dedican a trabajar en mototaxis. El hecho armado se registró en la 12 calle de la zona 1. Muchas gracias por la información. Realmente la violencia de todos los días, ¿verdad? Y a este caso le podríamos sumar una serie de acontecimientos que no solo en la capital, sino también se dan en algunos puntos del interior del país. Alberto. Viendo en Ciudad Capital y a nivel departamental, cada día genera más el temor dentro de la población guatemalteca, principalmente los hechos armados que se siguen registrando en horas de la tarde, noche, los hechos armados que se registran en las unidades de buses donde los usuarios siguen siendo víctimas de la serie de asaltos, la serie de extorsiones, la serie de hechos violentos que también
se continúan registrando en los centros carcelarios, donde la propia autoridad de PNC, del Ministerio Público, pues dan a conocer que los pandilleros que se mantienen detenidos tanto en el Centro Carcelario Preventivo de Hombres de la Zona 18, Centro Carcelario El Boquerón, Cárcel El Infiernito, son los que siguen ordenando pues la serie de hechos violentos, la serie de matanzas en contra de guatemaltecos que todos los días se trasladan a sus hogares a realizar pues los quehaceres diarios, todos los guatemaltecos que se trasladan hacia sus trabajos para realizar el trabajo diario y digno de un guatemalteco. Pues estos hechos violentos han generado también que la población guatemalteca se reúnan y también tomen la justicia por sus manos por la poca seguridad que brindan las fuerzas de seguridad, principalmente en zonas como la zona 6, zona 18 y centro histórico, que siguen siendo áreas de muchos hechos violentos. Cambiando de información, Ricardo, ustedes muy bien lo indicaban sobre estas dos manifestaciones. A esta manifestación por parte del Sindicato de Salubristas también se nos informa que a las 9 de la mañana pues estaría uniendo una nueva manifestación por parte de campesinos por problemas agrarios que pretenden permanecer varios días, según la información que nos ingresa a nuestro teléfono celular, frente a Casa Presidencial. Esta sería una segunda manifestación que están anunciando pues representantes de organizaciones campesinas. Se estaría iniciando a partir de las 9 de la mañana en los alrededores del Trébol y se estarían enfilando hacia Casa Presidencial. Esta sería la segunda manifestación. La primera es la de los sindicalistas del Ministerio de Salud, quienes estarían movilizando desde la calzada Roosevelt, donde nos encontramos ubicados, y se estarían trasladando por el sector de la zona 9 hacia el centro histórico. Nosotros nos estaremos trasladando en cualquier momento con mi compañero en cámara Salvador López hacia los alrededores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde les estaremos informando al momento que ya estén iniciando a reunirse los sindicalistas. Con esta información, como repito, imágenes de mi compañero en cámara Salvador López, yo regreso con ustedes, Ricardo, Vero, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias, Alberto, por la información. Muy pendientes esta mañana a lo que pueda ocurrir con las lluvias, pero también, atención, muy pendientes de esta movilización que se va a dar y esta concentración que a las 8 arranca del Hospital Roosevelt. Y justamente por ello tenemos que empezar a ver lo que sucede en las calles, cómo se va manifestando ya el tránsito a esta hora de la mañana, para que usted tome en consideración su tiempo y algunas rutas alternas. Carretera El Salvador, por ejemplo, en el kilómetro 9 específicamente, ya presenta un poco más de afluencia vehicular de lo normal a esta hora de la mañana. Ahí estamos observando entonces, hay neblina, un poco de bruma provocado por las lluvias y esta inestabilidad climática que se vive en el país. La Roosevelt, por supuesto, siempre es otro termómetro que nos va mostrando cómo se comporta el tránsito a esta hora de la mañana, y tiene usted imágenes de lo que está pasando hasta ahora en las principales vías de circulación. No hay reportes de problemas y acá tenemos otro punto. La calle Martí, para que usted pueda observar, 6 de la mañana con 8 minutos. Así está el tránsito a esta hora de la mañana, y rápidamente vamos a otros puntos importantes que usted debe conocer. Por ejemplo, los alrededores de la zona 15, de la zona 16. Hablamos específicamente del Boulevard Rafael Andívar, para que todos ustedes tengan entonces estas imágenes. El tránsito en Viva la Noticia. Como siempre, la información es fundamental y hay que tomarlo en cuenta a la hora de salir de casa. 16 la temperatura actual, es lo que nos indicaba el pronóstico esta mañana. Lluvias que van a continuar, pero ya está el especialista en el tema para contarnos qué pasa en eso. Le damos los buenos días a Lorraine Quinto, que tiene información detallada de cada región. ¿Cómo estás, Lorraine? Buenos días, compañeros. Así es, muy bien. Iniciando con mucha información que compartir con todos ustedes. Ya ampliaban ustedes un poquito de noticias respecto a esta tormenta Franklin, esta tormenta tropical que se encuentra ubicada cerca del territorio guatemalteco. Por lo tanto, nosotros estamos sufriendo efectos indirectos con posibilidades de lluvia. Todo esto debido a nubosidad. No está precisamente sobre el territorio nacional, se encuentra ya acercándose a la península de Yucatán. Tiene altas posibilidades de convertirse en huracán y no depresión tropical, como habíamos mencionado el día de ayer. Una temperatura actual de 16 grados centígrados. La máxima que podríamos tener para hoy sería de 25, porque sí, las temperaturas siguen aumentando a pesar de las lluvias, con posibilidades de precipitación de un 80% específicamente en la ciudad capital, y esto se incrementa en el norte de Guatemala, específicamente
en Petén con altas posibilidades de lluvia. Los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 45 minutos y se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 29 minutos. Vamos a ver a continuación en pantalla entonces para explicar un poquito más acerca de esta tormenta tropical Franklin, que precisamente no se encuentra directamente sobre el territorio nacional, sin embargo la nubosidad que está provocando sobre el territorio podría estar provocando altas posibilidades de lluvia. Vamos a ampliar un poquito más la información acerca de la fase lunar. Para hoy tendríamos entonces una luna llena con una iluminación del 99.83% y por supuesto la recomendación del día que no puede faltar y específicamente es acerca de las lluvias en el Caribe, en Puerto Barrios y Zabal. Para las personas que se encuentran ubicadas en el mar Caribe, el oleaje podría llegar a incrementarse de 2 a 4 metros de altura, por lo tanto para las personas que se encuentran aledañas a esta región, que se mantengan, mantenerse alejados. No hay que ingresar al mar. Para los pescadores o para las personas que viven en las costas, pues que mantengan bastante precaución, que se mantengan alerta también acerca de las recomendaciones y en la población general que saquen paraguas porque sí, las lluvias van a continuar. Bueno, Muchas para gracias. los turistas y para los que, por supuesto, también para el transporte aéreo, atención por el volcán de fuego, que ayer hizo una erupción importante y todavía por este clima enrarecido, también por la situación climática, la recomendación es tomar, pues, recaudos. Exactamente, ha llegado a columnas de 4.700 metros de altura, por lo tanto se le recomienda también a las personas ubicadas aledañas al volcán de fuego, pues que se mantengan al tanto. Tenemos un video también de cómo se vivía entonces ayer en la antigua Guatemala, específicamente estas lluvias que afectaban el territorio nacional y lo colocamos en pantalla. Tenemos que agradecer entonces a Pampichi News por estas imágenes que son realmente impresionantes. Vemos entonces una antigua Guatemala como muy pocas veces la hemos visto, casi inundada, por lo tanto se le recomienda también a las personas ubicadas en esa región que se mantengan al tanto de las recomendaciones por parte de las autoridades el resto de esta jornada, porque sí, las lluvias se van a mantener y se van a mantener a lo largo de la tarde y tarde-noche. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. De esta manera concluimos entonces con la información del clima. Continuamos. Muchísimas gracias, Lorraine. Ahí está, miren cómo estaba Antigua ayer. Este era el común denominador en muchos lugares, de calles anegadas por la cantidad de agua que cayó. Incluyendo la ciudad de Guatemala. Así que esta información la ampliaremos en tan solo instantes. Mientras tanto, tenemos información de lo que sucede. Acá tenemos las noticias a esta hora de la mañana con Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Bueno, fíjense ustedes, el aumento a los precios llega al 11%. Incremento de inflación registrado en el país hasta julio último no se reportaba desde el año 2012. Daños en vía afecta a miles como consecuencia de las lluvias. Esto, por supuesto, ocasionó atacos viales. San Pedro, arqueólogos hallan el sitio de Galilea, donde nació el apóstol y primer papa. En otros temas, decae turismo en Xela por ola delictiva y Sinibaldi pidió pagos ilícitos antes de ser ministro. Continuamos con la información en el interior de Prensa Libre para ver otras noticias. Hablamos específicamente del pacto salarial que sería lesivo también. El incremento salarial del 10% al año continuará vigente porque la negociación actual parece planificada para fracasar y dejar el atuendo actual. Hablamos de la situación de los gobernadores, lo hemos platicado en reiteradas ocasiones, 6 de la mañana, 14 minutos. ¿Qué dice Prensa Libre esta mañana en relación al tema? Ahí está la página. Pendientes 19 gobernadores, solo funcionarios actuales de Huehuetenango, Quiché y Zacapa permanecerán en sus cargos. Tenemos una noticia más para compartir con todos ustedes y debemos enfocarnos en el caso construcción y corrupción y algunos otros datos importantes que vamos a compartir. Constructores, Sinibaldi fue un extorsionador. El exministro buscó a contratistas antes de asumir como funcionario. Esto fue lo que declaró el sindicado en pesquisa. Es parte de la información que tenemos a esta hora y empezamos también con el recorrido por lo que ocurre en el mundo muy temprano también. Las portadas internacionales. Crista, muy buenos días. ¿Cómo Hola estás? Crista, buen día, bienvenida. Buenos días compañeros, feliz martes para Gracias. ustedes y feliz martes a todos en casa. Un gusto acompañarlos y por supuesto darles la información del mundo. Rápidamente repasamos las portadas internacionales para conocer obviamente los titulares más importantes que acontecen en esta jornada. Vamos a ver allí en pantalla el Clarín de Argentina. La justicia prohíbe que Menem pueda ser candidato porque está condenado. Este sin duda será el tema del día en Argentina y la decisión de un tribunal a tan solo 6 días de las PASO. Y en fotografía principal la situación que se vive, por supuesto,
en la Plaza de Mayo. Los piqueteros coparon la ciudad y buscan más protagonismo. Vamos entonces a otra portada y esta es una de las que pocas veces hemos repasado. Estamos viendo el South China Morning Post y esta mañana hablan de la tranquilidad para Hong Kong después de varios acuerdos. Los barcos también disparan hacia adelante y entre otros titulares, los sindicatos de los extranjeros dejan atrás la oleada de estafas en línea de romance. Es importante esta noticia, lo de Hong Kong, que estaremos más adelante repasando, por supuesto, en nuestro recorrido internacional. Y una portada más que será la de Centroamérica. Nicaragua esta mañana en el Nuevo Diario amanece hablando de la tormenta Franklin que afecta también a ese país. Las autoridades emitieron un comunicado ante el fenómeno meteorológico que provocaba estas lluvias recientes en todo el territorio nacional. Y en fotografías también ponen lo que sucede en Venezuela, la tensión en ese país por ataque al cuartel. Más adelante noticias internacionales. Por lo pronto, compañeros, continuamos con ustedes. Gracias, Crista García, con toda la información internacional que vamos a repasar en detalle en instantes, pero así sigue el ritmo de la mañana. Y vamos rápidamente a las calles guatemaltecas. Julio de León tiene información desde el lugar de los hechos, así que le damos los buenos días, compañeros. Buenos días a toda Guatemala. Nosotros estamos ya aquí en las calles precisamente llevándoles a ustedes la información acerca del tránsito vehicular. Imágenes de la calzada Roosevelt, pero tome usted muy en cuenta algunos ingresos a la ciudad, específicamente si hablamos para los vecinos de Villanueva. En la 53 calle de la avenida Petapa, en los carriles hacia la ciudad, hubo una colisión vehicular que afecta el paso en ese sector a esta hora de la mañana. Sucedió hace unos minutos, ya las autoridades están en el lugar para movilizar los obstáculos o más bien los vehículos. Se reportan principalmente daños materiales, así que tómelo usted muy en cuenta si la avenida Petapa forma parte de su ruta. 2 trailers fueron detenidos por desperfectos mecánicos en la subida de Villalobos. Sabemos que en el momento que estos trailers se detienen, obstaculizan uno de los carriles que van en dirección hacia el sector de la calzada Raúl Aguilar Batres, y esto sin lugar a dudas afecta la movilidad de todos los usuarios que pasan por la cuesta de Villalobos en dirección hacia el centro de la ciudad capital. Información que tenemos también tiene que ver con en el área de San Cristóbal, la salida del Boulevard San Cristóbal hacia Las Charcas. Una salida bastante lenta ya a esta hora de la mañana. Se reporta que fue habilitado un carril reversible en sentido contrario y todo el tránsito en dirección hacia zona 11 desde el Boulevard San Cristóbal. Una larga cola de vehículos que está antes de descender hacia el puente Las Charcas, y una vez llegando al puente Las Charcas pues también se encuentra una movilidad bastante lenta a esta hora de la mañana. Información que nos viene también tiene que ver con la manifestación que se espera saldrá frente al Hospital Roosevelt esta mañana con dirección hacia todo el Boulevard Liberación, tomando la calzada Montúfar, la calle Montúfar, la séptima avenida, hasta llegar a la zona 1, así que usted por favor tómelo muy en cuenta. Esto sucederá una vez haya pasado la parte más fuerte del tránsito, según es lo que han anunciado las autoridades, así que usted por favor también considérelo, esté muy pendiente porque nosotros desde las calles también seguiremos actualizando más información más adelante. Y con esto vamos de vuelta al estudio, por supuesto deseándoles a todos un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Y tenemos que hablar a continuación de lo que sucede en el ámbito nacional. Las noticias del país. Bueno, recordando que hoy se da una manifestación a partir de las 8 de la mañana, concentración frente al Hospital Roosevelt, y de allí parte entonces este recorrido de la llamada Marcha Pacífica, para que usted lo tome en cuenta, porque sí se puede provocar congestionamiento vehicular. Bueno, fíjese usted, son 2 manifestaciones las que se tienen programadas para hoy. En primer lugar, el Sindicato de Saludistas manifestará así, a partir de las 9 de la mañana, saldrá del Hospital Roosevelt hacia el puente Tecunumán, luego la calle Montúfar, tomarán la séptima avenida de la zona 9, luego a la zona 4, en la séptima avenida siempre de la zona 1, hasta dirigirse a la Corte Suprema de Justicia. Tomarán la 9ª avenida, 13 calle y 11 avenida a la Corte de Constitucionalidad, y es por eso que se les recomienda tomar vías alternas. El Movimiento Frente Nacional de Lucha señaló a través de un comunicado que esta marcha tiene como objetivo hablar de lo que pasa en la red de salud, en la crisis que se vive en la red hospitalaria del país y la privatización del sector. Le vamos a estar informando con nuestro compañero Alberto Cardona de lo que esté ocurriendo justamente con la movilización esta mañana, que a partir de las 8 se da, pero la concentración se prevé se dé después de las 6:30 de la mañana.
6 de la mañana con 19 minutos y tenemos que hablar entonces de lo que está sucediendo en Guatemala y el ingreso de esta tormenta Franklin, cómo podría afectar el territorio nacional. Bueno, ampliamos la realidad que se está viviendo con las lluvias, un tema que es más que importante, y para este día se espera entonces el ingreso finalmente de la tormenta Franklin en la península de Yucatán. Las autoridades de socorro han alertado que la tormenta tropical Franklin, la séptima de la temporada de huracanes en el Atlántico, afectará buena parte de la región con lluvias de moderadas a fuertes y oleaje. Dicho fenómeno estaría afectando lluvias en áreas como Petén e Izabal, así como también el centro del país. INSIBUME alerta que se podría incrementar la velocidad del viento de 20 a 30 kilómetros por hora en el departamento del Petén, generado por el acercamiento de Franklin, mientras ingresa a la península de Yucatán. Los efectos de Franklin se encuentran a 450 kilómetros al noreste de Izabal. Primero, ver las condiciones de los ríos. En primer lugar, van a aumentar los caudales debido por la lluvia. Entonces, monitorear por cualquier inundación que se pueda presentar en áreas más que todo próximas a la desembocadura. Hace una semana se alertó a las autoridades para las acciones correspondientes. La CONRED emitió los avisos en los diferentes departamentos y se mantiene en alerta amarilla institucional. Conforme la tormenta va avanzando sobre la península de Yucatán y luego va a emerger al Golfo de México, ahí se esperan ya algunos efectos también indirectos que podría generar del sur al centro del país. Permanece el monitoreo de ríos y se ha coordinado con los centros que podrían funcionar como albergues. Bueno, y seguimos hablando ahora de las lluvias, que esas sí están afectando y se provocaron daños ayer en buena parte del país. Claro, lo vivíamos ayer en la ciudad capital, se vivía también según algunas imágenes en lugares de Antigua Guatemala. Y es que según autoridades de la CONRED y también algunos cuerpos de socorro, las lluvias caídas en las últimas horas provocaron varios daños. En la zona 13 capitalina, anexo forestal, se reportaron 27 personas afectadas, 7 fueron evacuadas, de las cuales se trasladaron a la iglesia Medalla Milagrosa Santa Fe, que se ha utilizado ya como albergue. Al menos 4 árboles se desplomaron sobre la avenida Hincapié, 2 más cayeron sobre la ruta entre la séptima y la octava calle, afectando, la ruta hacia Boca del Monte. En la calzada Atanasio, sobre la 43 calle, por lo fuerte de la lluvia, se produjo un levantamiento de la cinta asfáltica. En calles de Antigua Guatemala y Jocotenango, Zacatepeques, se reportó la inundación sin daños en viviendas. Se coordinaron con las municipalidades las acciones de limpieza de estos drenajes. Se reportó riesgo de derrumbe en una vivienda ubicada en la zona 5 de la aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Zacatepeques. Y tenemos que señalar que los monitoreos se mantienen a nivel nacional por parte del sistema de la CONRED porque las lluvias continúan en el territorio nacional. Escalonada del sistema CONRED. Y tenemos que hablar también de lo que está ocurriendo con el volcán de fuego, otro tema importante que hay que destacar porque ha tenido actividad en las últimas horas y le vamos a comentar algunos puntos importantes. La CONRED mantiene constantes monitoreos a la actividad del volcán de fuego, la cual se encuentra generando explosiones que van de débiles a moderadas, con columnas de ceniza con alturas de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se desplazan hasta 10 kilómetros con dirección oeste y suroeste. INSIBUME indica en su último boletín sobre la posibilidad que el volcán de fuego inicie una nueva fase eruptiva que hasta el momento se está produciendo con flujos de lava con dirección hacia la barranca Santa Teresa. Hay caída de material volcánico de forma balística a más de 200 metros del cráter y esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esto es lo que está ocurriendo con la actividad del volcán de fuego. Y salvamos esta mañana a David de León, vocero de la CONRED. David, buen día, bienvenido a Viva la Noticia para conocer datos que están vinculados a varios temas. Primero te quiero preguntar por las lluvias, luego hablaremos de cómo puede afectar la tormenta Franklin el territorio nacional y finalmente hablamos del volcán de fuego. Así que vamos por partes, hablemos de las lluvias y lo que puede pasar en las próximas horas. Buen día. Buenos días, Ricardo, así es, vamos a tener este registro de lluvias siempre que, pues como lo hemos tenido a partir de ayer. Estas condiciones van a continuar hoy, ya las condiciones que estamos teniendo, incluso la nubosidad, también algunas lluvias, más que todo en áreas de Izabal y áreas de Petén, están asociadas directamente a Franklin, que ya ingresó a la península de Yucatán, se está moviendo sobre la península y nos está generando toda esta nubosidad y condiciones de lluvia que vamos a tener por lo menos para las próximas 48 horas. Estamos atentos también por la misma situación
de lluvias en áreas del sur al centro del país, ya que todo el arrastre de humedad lo va a tener del Pacífico y nos va a generar estas condiciones de lluvia directamente en departamentos de la costa sur y también puntos importantes en áreas del suroccidente, en donde hemos tenido también condiciones o lluvias importantes, al menos en la última semana. Bueno, esto es parte de lo que ocurre con las lluvias. ¿Cómo puede y qué tanto puede afectar Franklin, el territorio nacional? Sabemos que está ingresando por la península de Yucatán. ¿Qué puede pasar con esto? Contanos, por favor. Bueno, sí, Franklin ya parte de la actualización que el Centro Nacional de Huracanes da esta mañana, se está moviendo ya sobre la península de Yucatán. Esto, sin lugar a dudas, vamos a tener efectos indirectos que se van a presentar en áreas del departamento, por ejemplo, de Petén y también algunos sectores de Izabal. Incluso en Izabal, adicional a los reportes de lluvia que ustedes ya trasladaron, nos comentaban los compañeros de Cruz Roja guatemalteca sobre una situación que ellos atendieron en Santo Tomás de Castilla, algunos problemas en algunos sectores, calles y avenidas en este lugar. Y luego también el monitoreo que estamos realizando en el departamento de Petén, porque el viento puede aumentar de velocidad en estos lugares, hablamos de 20 a 30 kilómetros por hora que se puedan estar registrando, y esto está asociado directamente a Franklin. Y luego los efectos también indirectos que vamos a tener en otras regiones del país. Todo el país se encuentre con estas condiciones inestables de nubosidad y de lluvias o lloviznas en algunos sectores. Finalmente, Volcán de Fuego, para terminar entonces, recomendaciones que podemos hacer, David, a la gente que nos esté sintonizando esta mañana por la actividad que hemos visto en las últimas horas. Bueno, sí, el Volcán de Fuego, Ricardo, y parte de la actualización es que ya inició una nueva fase eruptiva, ya estamos en la 7ª erupción de este 2017, hay algunas explosiones moderadas y fuertes también que se han reportado. Hemos tenido en el transcurso de la madrugada estas condiciones, algunas vibraciones que se reportan en ventanas, en techos de viviendas que están cercanas, pero es parte de esta actividad que el volcán está generando. A caída de finas partículas de ceniza se pueden tener en algunos sectores aledaños y habrá que estar monitoreando este volcán porque todo este material que está generando las explosiones, recordemos, vamos a tener lluvias también en el área volcánica, y esto sin lugar a dudas va a generar que se registren los lajares, algunos problemas en algunos sectores, algunas comunidades, pasos también o tramos que se podrían ver afectados en este lugar, pero es parte del monitoreo que se está realizando con las autoridades aledaño al Volcán de Fuego. Muchísimas gracias. Completo el reporte de David de León, vocero de la Conred, hablando de este tema entonces, y tomar las precauciones necesarias porque siempre es importante estar muy al tanto de lo que ocurre con el clima en nuestro país. Importante conocer lo que podría suceder además en las próximas horas. Mientras tanto, tenemos que seguir hablando de lo que sucede en Guatemala y cómo continúa el caso constructivo y corrupción. Vuelta de página, pero en este caso lluvia de acusaciones, de denuncias, de testimonios. ¿Qué pasó con este tema? ¿Qué sucedía ayer específicamente en Torre de Tribunales? Bueno, continuaba la audiencia de primera declaración en el caso Construcción y Corrupción. En la misma, uno de los dos acusados indicó ante la jueza que le pagó en sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, un monto aproximado de 38 millones de quetzales de los trabajos que habían sido realizados. Ponga atención usted. La sala de juzgado de mayor riesgo T volvió a ser visitada por los acusados del caso de construcción y corrupción. En audiencia de primera declaración, Álvaro Mayorga Girón, exdirector de la Constructora Nacional, desahogó sus preocupaciones ante la jueza Erika Aifán. Añadió que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, le indicó que debía pagar el 5% de los trabajos realizados con un monto alrededor de 36 millones de quetzales. Mayorga manifestó que si no accedía a lo que señalaba Sinibaldi, la Constructora Nacional no habría sobrevivido como empresa. La verdad que la imposición que él me hizo, pues me sentí acorralado, me sentí acorralado contra la pared, sabiendo que teníamos la empresa al borde de la quiebra por esa deuda de arrastre. Accedí a la condición que él me estaba imponiendo. Mayorga, uno de los 9 acusados que declaró, hizo énfasis en una donación que el exministro Alejandro Sinibaldi le advirtió que debía pagar la suma de 250,000 quetzales a la entidad Movimiento Cívico Nacional. Y añadió que Rodrigo Arenas, director del movimiento, llegó a su oficina para recoger la supuesta donación. En el mes de marzo de 2015
también me da una indicación donde parte de lo que se había pactado tenía que hacer una donación a la entidad Movimiento Cívico Nacional. En esa oportunidad pues, se hace una donación de 250.000 quetzales. Álvaro Mayorga manifestó que temía por su vida y la de su familia tras las declaraciones que emitió. De esta manera concluyó la audiencia de primera declaración en el caso de construcción y corrupción. La jueza Erika Aifán reiniciará esta audiencia el día miércoles 9 de agosto a las 8:30 de la mañana. Bueno, ahí siguen los testimonios, ¿eh? Sí. Es que, bueno, escuchábamos también las declaraciones de Rodrigo Arenas, que obviamente se defienden. Bueno, se presentó ante la justicia justamente Arenas del Movimiento Cívico Nacional. Estuvo presente en el Ministerio Público con el fin de resolver su situación jurídica. En una entrevista que concedía a Guatevisión afirmó que el $500,000 de quetzales que recibió de José Luis Agüero, representante legal de Asfalwa, fue para la campaña No Te Toca. Usted recordará la campaña que pretendía terminar con la candidatura, en cierta forma, de Manuel Valdizón, en ese momento candidato a la presidencia de Guatemala, el No Te Toca famoso. Además, indicó que se lo recomendó una agencia de publicidad que manejaba la campaña de Alejandro Sinibaldi. Esto decía Arenas cuando se presentaba ante la justicia. Rodrigo Arenas explicó que los 500,000 quetzales que recibió de José Luis Agüero, de la constructora Asfaltos de Guatemala, es parte de una donación de la campaña No Te Toca, debido a que Agüero, sindicado en el caso Construcción y Corrupción, confesó que pagó sobornos a través del Movimiento Cívico Nacional. Nosotros en ningún momento estamos enterados de eso, de esa comunicación entre ellos, de esa extorsión y de esas presiones o de ese acuerdo al que habían llegado Agüero y Sinibaldi. En ningún momento, no teníamos por qué estar enterados. La campaña No Te Toca se dirigió a Manuel Valdizón. Arenas explicó que se pagó para que saliera en diferentes medios de comunicación en mayo del 2015 para concientizar el voto. Nosotros manejábamos un promedio, yo me atrevería a decirle, de entre 20 y 40 financistas todos los años, y ese año hemos de haber llegado a 100. Ese año fue un año de muchísimos financistas. La campaña salió por 4 y 5 semanas en diferentes medios de comunicación, indicó Arenas. Además, señala que el contacto con Agüero fue a través de una agencia de publicidad. A mí el que me refiere que llame Agüero es el publicista, la gente que estaba a cargo de la campaña de... ¿Qué agencia era? No me lo van a creer, pero no recuerdo. Me recuerdo que era apellido Marroquín, pero es que lo vi también 2 o 3 veces. Era él y otro, o sea, era la gente que se estaba encargando de la campaña de Sinibaldi. Y nada más, o sea, gente del equipo de Sinibaldi. Y ellos son los que me refieren y me dicen, ¿conoces a José Luis Agüero? Sí, lo conocía. ¿Lo llamas? ¿O lo llamamos nosotros? Lo llamo yo. Y así fue. Yo no sabía que la secretaria o la asistente de Sinibaldi lo había llamado también. Pues eso para mí fue primera noticia el día viernes. Arenas no especificó qué agencia de publicidad debido a que señaló que no recordaba. Bueno, debo recordar que Rodrigo Arenas nos iba a acompañar esta mañana, habló y se comunicó con nuestra producción periodística para decir, bueno, que por el trámite de anoche que terminaba muy tarde y hasta por recomendación del abogado no lo iba a hacer, pero ya escuchamos parte de lo que decía Arenas y bueno, cómo sale en su defensa al hablar y especificar de cómo se habría dado el caso justamente de esta reunión de lo que se lo está acusando. Esto dentro del caso construcción y corrupción, pero tenemos que enfocarnos también en el caso La Línea, que era lo que sí sucedía en Torre de Tribunales, porque continuaban las audiencias, en este caso mejor conocido como La Línea. Fueron presentados varios audios en diferentes partes en donde se ve la interceptación de algunas llamadas, las cuales, bueno, registraron los beneficios que buscaban los integrantes de la agrupación. De igual manera, se reprodujo un audio que evidencia la participación del expresidente Otto Pérez Molina en la estructura de La Línea. Con la intervención de los teléfonos de los miembros de la estructura La Línea se dio beneficios para sus miembros, pero hay quienes ambicionaban más. La petición fue ante la dueña, como se le denominó a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y líder de La Línea. Y pues, Hermoso, acuérdate que esa gente no está contenta con lo que se les está dando. Sí. Acordate que era el contarte vos el paquetillo que solo papel llevaba. Ajá. Esos son los problemas. Esos son puntos claves para ver si uno sigue o no sigue.
La exintendente Claudia Méndez Asensio buscaba mejores porcentajes y las escuchas también dan cuenta que había diferencias entre sus miembros. Porque una tal Claudia Méndez lo está poniendo, lo hizo tirado por la Biblia. Porque ella estaba esperando más de él y que se había quedado mal con lo platicado. En una interceptación de llamada a Carlos Muñoz, quien devolvió una llamada al expresidente Otto Pérez, es la evidencia que lo involucra, que conocía sobre la línea. Bueno, así está. Hay que seguir con los testimonios y seguir recabando información de lo que ocurre con este sonado caso, ¿verdad? Con tanto tiempo y tantas cosas. Y lo que dice la gente en definitiva, bueno, se están aportando datos cuando habrá ya acusaciones formales y resoluciones por parte de la justicia, y yo creo ¿verdad? que hace falta muchísimo todavía por escuchar muchos personajes que incluso no sabemos están todavía dentro de esos casos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero la pregunta es cuándo habrá sentencias, ¿verdad? Claro. ¿Son culpables o inocentes? ¿Cuándo realmente empieza a darse eso, no? A ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, en el Congreso de la República, otros temas. Bueno, otro tema importante, la renegociación del pacto colectivo del Congreso de la República podría no concluirse, esto debido a que varios integrantes de la Junta Directiva aseguraron que no están dispuestos a aprobarla. Según los diputados, dicho pacto se considera lesivo, inconstitucional e insostenible, y por su parte uno de los miembros de la Junta Mixta pidió que se conserve el pacto para poder evitar manchar la imagen del Congreso de la República. Bueno, destaquemos que el borrador del pacto con sindicalistas contempla más beneficios para los trabajadores, como el incremento salarial del 30% cada 3 años, además un bono anual y una indemnización universal. El Congreso no aprueba el pacto colectivo. Y saludo a Renzo Rosales esta mañana, analista político. Renzo, ¿qué tan complicado es el tema del pacto colectivo? Te escuchamos, buen día. Bueno, muy buenos días. Los pactos colectivos, al final de cuentas, son una especie como de nudo del cual hoy por hoy están como subordinando a muchos funcionarios públicos que se ven, digamos, entre comillas, obligados a procesos de renegociación o al menos al mantener esta suerte, esta gran lista de privilegios que son al final de cuentas los pactos colectivos. Creo que en el caso del Congreso, por un lado, los sindicatos de ese organismo están aprovechando esta suerte de nueva embestida de algunos diputados que quieren todavía mantener esos espacios de poder y de alguna forma se han siempre como confabulado con esta confabulación diputados-sindicatos para mantener e inclusive en este caso particular ampliar esa suerte de incentivos, de privilegios, fundamentalmente de orden económico. Ahora llama la atención que algunos diputados comienzan a desdecirse, a tomar distancia y a comenzar a hablar de que no están de acuerdo con esta posibilidad de renegociación. Pero creo yo que más allá de si se amplía o no, lo que debería de generarse realmente es un movimiento para dejar sin lugar el pacto colectivo que ya se tiene. Al hablar de ampliación me parece que es totalmente fuera de sentido, pero al menos mantener los privilegios que se tienen también me parece que es algo que ha sido repudiado constantemente por la ciudadanía y que creo yo que el ambiente que tiene que generarse es de mayor presión social para que este tipo de instrumentos dejen de ponerse en práctica, no solamente en el Congreso de la República, sino en diversas entidades públicas, donde, insisto, se han aprovechado los pactos colectivos como no solamente para beneficiar a los sindicatos, a los miembros de estas organizaciones, sino fundamentalmente como un mecanismo permanente de extorsión entre empleados y funcionarios que, lejos de tomar decisiones claves determinantes, terminan siendo atrapados por esa suerte de negociaciones que en buena medida están afectando tremendamente el erario nacional. Muchísimas gracias, Renzo, por el análisis. Entonces hablamos del pacto colectivo en el Congreso de la República. Es parte de la información que tenemos esta mañana. Antes de la primera pausa, porque ya son las 6:38, hay más que comentarles. Y esta realidad que se vive todos los días, lamentablemente, con la violencia, con los asaltos, con los robos que se dan, y que esto fue captado por una cámara. Específicamente en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Ponga usted atención a cómo opera esta banda de delincuentes. Sí, en este video se observa como unos ladrones se roban un vehículo, placas
845 PJQ, marca Toyota Tercel, modelo 93. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se puede observar cómo los delincuentes pasan en otro vehículo observando en primer lugar el panorama del lugar, luego un hombre desciende de la parte trasera de la camioneta y en cuestión de segundos abre el vehículo, lo arranca y, bueno, se lo lleva prácticamente. Esto sucedía el sábado 29 de julio, el pasado sábado, aproximadamente a las 10:20 de la mañana, a plena luz del día. Vea usted cómo se estacionan, como si nada, pasaron ya observando el vehículo, de esta manera se acercan, obviamente una persona que tiene habilidad para poder arrancar, para poder manipular este tipo de automóviles y se va con el vehículo. Esto sucedía, como le decíamos, en la 15 Avenida y la 8ª calle de la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Pero con qué tranquilidad, digamos, facilidad. ya antes decían, bueno, son las horas nocturnas, Claro. no dejar el carro parqueado en algún lugar que obviamente puede ser riesgoso, pero acá en plena hora del día, la gente pasando, ellos se acercan, ¿verdad? Y con lo total hacen. impunidad se llevan este vehículo que obviamente destinan para desarmarlo, para venderlo Claro, por piezas, o para hacer algunas fechorías para a hacerlo veces, algún tipo de sí, fechoría, sí. porque muchas veces lo utilizan para asaltar y para otro tipo de actos delictivos, pero Claro. esto es lo que ocurre, fíjense ustedes, ¿verdad? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están los controles? Es la pregunta que muchos se hacen. Afortunadamente, las cámaras de seguridad dentro del lamentable hecho permiten identificar Claro. qué pasó, porque esta persona obviamente sigue muy preocupada por que no encuentre su vehículo y es muy posible que no lo encuentre, lamentablemente. Esa es la realidad y el común denominador Así es. siempre, ¿verdad? Si en caso usted llegara a tener algún tipo de información, puede contactarse con Eric Cruz, 5625-3677, es el número de teléfono. Hacemos la pausa, 6 de la mañana, 40 minutos, ya llega Pablo Morales para contarnos qué está ocurriendo en las calles de Misco. Es importante, ahí tenemos ahí una columna interesante, lo que ocurre con el resto de la capital. Movilización esta mañana a partir de las 8, le vamos a seguir ampliando esta noticia. Cuando regresemos, estos y otros temas, no se vayan. No se vaya. Y es que vamos a recorrer los departamentos. Una joven mujer fue azotada en el Parque La Unión de Santa Cruz del Quiché. Gobierno venezolano declara enemigos del Estado a los responsables de atacar una base militar de las Fuerzas Armadas. Indignación causa este video, ya se lo vamos a mostrar. Una mujer en un metro en Canadá muestra cómo golpea a su perro. Mire usted las imágenes, causó indignación esto. Redes sociales para que usted se comunique con nosotros, volvemos.